Gerardo Esquivel, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Soy relativamente escéptico de las bondades de la participación del sector privado por diferentes razones. No me parece claramente convincente los beneficios que se extraerían de ella. Me parece que están claramente sobreestimados. Me parece que el sector privado, además, en un sector como el petrolero en particular, pues simplemente se traduciría en una pérdida de rentas para el Estado, partiendo de la consideración que el petróleo es un producto que genera una enorme cantidad de recursos extraordinarios porque los costos de extracción son muy distintos al precio de venta. Y me parece que la participación del sector privado en esta actividad en particular, pues simplemente se traduciría fundamentalmente en una pérdida de estos recursos que de otra manera participarían se irían al Estado. Entiendo los beneficios, que se podría diversificar el riesgo, pero en el caso de México, digamos, el problema del riesgo es un problema relativamente menos importante que en otros casos, porque en el caso del petróleo, por ejemplo, en aguas ultraprofundas, que es donde se está discutiendo el tema del petróleo fundamentalmente, pues sabemos que hay, porque sabemos que ya hay en zonas colindantes con el país, claro que existen riesgos aún de que pueda perforarse y no encontrarse, pero en algún sentido, digamos que compartir los riesgos también implica compartir los potenciales beneficios, y yo me parece que mientras no se definan con claridad bajo qué condiciones se harían esta compartición de los recursos petroleros, compartición de la utilidad que le llaman, compartición de la renta petrolera en última instancia, creo que no es evidente por qué razón sería mejor eso que lo tratara de extraer únicamente el Estado mediante una empresa como Pemex, por ejemplo. Tenemos acceso a tecnología ahora por la vía de los contratos de servicios. Los contratos de servicios sí permiten que México tenga acceso a la tecnología, y eso se pudo hacer gracias a la reforma anterior. En ese sentido, la pregunta es, ¿por qué razón querríamos ir en una dirección aún más allá, considerando que eso implicaría, pues sí, diversificar riesgos, pero también diversificar las ganancias? Entonces, digamos, ese argumento no me parece tan lógico cuando uno observa que las reformas anteriores justamente lo que han permitido es que México pueda ya explorar. De hecho, ya hay al menos tres pozos importantes en aguas profundas y ultraprofundas que tienen una bastante grande dotación de petróleo según las estimaciones iniciales, que son el Supremus, uno, el Maximino, otro, que tienen reservas aparentemente por millones de barriles y que pues ahora habrá que empezar a explotarlas como tal, pero es un ejemplo, me parece, de que Pemex, con los nuevos contratos, puede empezar a hacer estas exploraciones por su cuenta, asociado con, o si no asociado, con la participación de empresas transnacionales como las que participan en estos casos. Dependemos enormemente del petróleo para los recursos, en particular el Estado, para los recursos fiscales. Entonces, cualquier cosa que en el corto plazo se haga en ese sentido, ya sea de modificar el régimen fiscal de Pemex, de tal manera que no se le extraigan tantos recursos y que pueda invertir más con el objetivo de buscar mayores recursos hacia el futuro, pues implicará necesariamente una caída de recursos para el Estado que posiblemente tendría que ser subsanados de otra manera, posiblemente mediante el aumento de impuestos. Pero eso es cierto ya simplemente por el hecho de modificar el régimen fiscal de Pemex, independientemente de si se abre o no a la inversión privada. Ahora, la modificación del régimen fiscal de Pemex es muy probablemente indispensable en cualquier escenario, ya sea porque se quiera que Pemex como tal explote y explore posibles pozos en aguas ultraprofundas por su cuenta o con los servicios de otras compañías, o bien que esté asociado con otras compañías para que pueda competir en igualdad de circunstancias. En cualquier caso, la parte fiscal es indispensable, pero la gran diferencia está en que si se permite que Pemex no pague tantos impuestos como paga ahora y los puede dedicar a invertir a actividades de exploración y explotación, pues la gran diferencia es que eso, en contraste con otro tipo de actividades, puede tener un retorno altísimo. El sector energético es el sector, la palanca del desarrollo del país, es lo que hemos pensado en México en los últimos 30 años y no ha funcionado. Entonces, pensar que esa es la razón que va a empujar al crecimiento, a la industrialización del país, ha sido equívoco y ha sido un planteamiento equívoco tanto ahora de parte del gobierno como de parte de la izquierda, que ha pensado que eso es lo que va a industrializar al país, lo que va a permitir su crecimiento, su desarrollo. El sector energético, en particular el petrolero, ha sido fundamental, básicamente como fuente de ingresos para el Estado y básicamente como un sustituto de una buena reforma fiscal. Si no entendemos eso, entonces, y si pensamos que eso es lo que va a resolver de última instancia la parte de desarrollo del país, pues creo que estamos entendiendo mal los elementos que conllevan finalmente al crecimiento de una economía. El desarrollo de un sector petrolero basado en la extracción de rentas, en un sector que además está muy aislado del resto de la economía
que genera muy poco empleo, menos del 1% de todo el empleo del país, que está muy desarticulado del resto de la economía, que básicamente depende de insumos extranjeros, no puede ser o no debería ser la esperanza ni la palanca del desarrollo de un país.